Vamos a empezar entonces con esta presentación. Hoy les invité a hablar de un tema súper interesante, muy importante, diseño bioclimático, ¿no? El gran paraguas. Ahí está todo, ¿no? Este es el gran paraguas para poder tener casas saludables y eficientes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto. La eficiencia y el confort de una casa se juega fundamentalmente el diseño climático. Obviamente después va a sumar mucho los materiales que elijamos, ¿no? Y sobre todo la ejecución. Pero el diseño bioclimático es súper importante. Y en ese sentido, hoy he preparado una pequeña presentación súper interesante para que nos detengamos en una cuestión bien concreta. Voy a hablar de tres cuestiones súper importantes para compartirla con ustedes. Uno, lo que conocemos como la fachada principal. Dos, la fachada óptima. Y tres, lo que se conoce como la quinta fachada. ¿Ok? Vamos a hablar entonces un poco de eso, la presentación que he preparado. Hay unos artículos también que les voy a recomendar para ampliar un poco esta información. Pues bien, vamos a hablar la fachada principal, ¿no? Esta es una cuestión súper interesante porque es la fachada que todos conocemos, ¿no? La que da a la calle principal, ¿no? Por donde pasan mucho los autobuses, donde entra el automóvil, donde se saca la basura, etcétera, ¿no? Es una fachada cargada de elementos simbólicos, decorativos, ¿no? Se le presta por lo general mucha atención, ¿no? Es como la cara bonita de nuestra casa, ¿no? Es la fachada que da hacia la calle, ¿no? Em, una fachada que por lo demás está ahí, es lo que tenemos, y la cual es importante siempre cuestionar las aberturas que hagamos y sobre todo la orientación, es decir, saber hacia dónde está orientada nuestra fachada principal, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Sobre todo en zonas más patrimoniales, incluso las fachadas están reguladas, hay cosas que se pueden hacer, no se pueden hacer, materiales, colores, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un tema la fachada principal, sobre todo donde hay áreas protegidas o donde son en zonas patrimoniales. Bien, ¿qué más? Hay una cuestión súper importante que hay que observar y que yo los invito a ver. Muchas veces la fachada principal no siempre va a coincidir con la trayectoria aparente del Sol. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas partes la fachada que tenemos nosotros, la que da a la calle, no necesariamente coincide con la trayectoria del Sol. Y eso es muy importante de observar, ¿no? Fíjense los planos que estamos viendo. La trayectoria aparente del Sol siempre es de este a oeste. Acá en esta presentación lo voy a graficar como si estuviéramos hablando en el hemisferio norte, es decir, la trayectoria solar va por la fachada sur, por decirlo así. Las personas que viven en el hemisferio sur es lo mismo pero al revés, ¿no? Tu fachada soleada siempre es la fachada norte, ¿no? Bien, las fachadas principales, ya te digo, no siempre van a coincidir con la trayectoria aparente del Sol, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en el plano que estás viendo, hay distintas fachadas de una manzana, de una ciudad, que hay fachadas que no van a dar, hay fachadas que dan hacia el norte, hay fachadas que dan hacia el este, hay fachadas que dan al oeste, otras que dan al sur, hay fachadas sureste, dependiendo un poco de la trama de la ciudad y la orientación, ¿no? Ahora bien, en terrenos de ciudad, en terrenos urbanos, la fachada principal incluso puede estar afectada por elementos externos, ¿no? O sea, yo que sé, tienes un gran árbol que te está tapando el sol, tienes un edificio al frente que va a incidir o que va a obstruir la trayectoria solar. Y son cuestiones que es importante ver, ¿no? Ahora, cuando hablamos de terrenos mucho más grandes, de tamaño más grande o incluso terrenos rurales, por ahí la fachada principal ya pierde un poco de importancia, no es tan relevante, ¿no? Porque tú tienes la opción de ubicar tu casa en cualquier sentido y esa fachada principal en rigor no es como lo que sucede, por ejemplo, en algunas ciudades, ¿no? Entonces, por un lado, la fachada principal. Pero relacionado a esto, yo te voy a invitar a considerar otra fachada que a mí me parece súper importante y es lo que yo llamo la fachada óptima, ¿ok? Y esta es la más importante y te voy a contar por qué. Has visto los girasoles, ¿no? Vamos a hablar como de lo que podría ser una casa girasol, ¿no? Los girasol se mueven y responden a un estímulo concreto, ¿no? Que es la luz solar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el diseño de una casa tiene que estar un poco en esta filosofía del girasol, ¿no? Es decir, es una casa que de algún modo tiene que ir a atrapar, a orientarse con respecto a los rayos del sol, a la trayectoria aparente del sol. Y en ese sentido cobra mucha relevancia lo que yo llamo la fachada óptima, que no siempre va a coincidir con tu fachada principal. ¿Ok? Entonces, identificar la fachada óptima es súper importante para aprovechar al máximo, ¿no? La energía solar, ¿no? Como lo estás viendo un poco en esta imagen, ¿no? Es orientar la casa en esa dirección, ¿no? Saber hacia dónde está, cuál es la trayectoria del sol y en ese sentido, donde generar aberturas, donde abrir grandes vanos, donde controlarlos, donde protegernos, ¿no? Recordemos que las casas tienen que funcionar tanto en invierno como en verano, ¿no? Todo esto con el fin de tener casas muy confortables y sobre todo eficientes energéticamente.
Cuando vayas a una casa y veas que es muy eficiente energéticamente, va a ser muy probable que es una casa que está mal trabajada su diseño en función de la fachada óptima. Es decir, que todas sus aberturas están en cualquier dirección, sin ningún criterio y obviando generalmente la trayectoria solar, ¿no? La mejor orientación para tu casa nos referimos a la fachada óptima, ¿no? Es la fachada ideal donde tenemos que empezar a conocer y a saber dónde está. Ok, hablemos un poquito de la trayectoria aparente del Sol, cómo se mueve el Sol, ¿no? ¿Cómo lo percibimos? Otra vez, estamos hablando del hemisferio norte, pero para la gente que viene del hemisferio sur es lo mismo, pero al revés, ¿no? La fachada soleada siempre es hacia la cara norte. Fíjate que si bien la trayectoria solar siempre es de este a oeste, ¿no? Y por la fachada sur, en este caso en el hemisferio norte, eso varía dependiendo de dos cosas. Una, si es invierno o verano, de estas dos estaciones un poco más extremas, pero también de la latitud de donde vivas, ¿no? Entonces, súper importante a que lo observes. Pero también es importante que veas que varía drásticamente la trayectoria solar, la incidencia que va a tener el sol en tu casa, si nos referimos a verano o si referimos a invierno. Tiene que ver con los ángulos de inclinación. Fíjate en el dibujo de la derecha arriba, que cuando estamos hablando de verano, el sol sale de este a oeste, pero en unos ángulos mucho más abiertos, es decir, tenemos mucha más cantidad de sol, por decirlo así, y que vas a recibir mucho más sol incluso en el techo de tu casa y mucho más sol también en la fachada este y oeste. Y fíjate en el dibujo de abajo a la derecha lo que pasa en verano, perdón, en invierno. En invierno ese ángulo de inclinación solar se disminuye tanto en su azimut, en la altura que va a tener y también de cómo sale y dónde se esconde. Entonces vamos a tener menos incidencia solar en la fachada este y oeste y vamos a tener un ángulo mucho más inclinado, ¿no? En invierno, ¿no? Entonces son dos situaciones muy distintas para una misma orientación que es importante que conozcas y que reflexiones sobre eso, ¿no? Es importante conocer el ángulo de incidencia solar, o sea, el Sol en las distintas temporadas va a tener distinto ángulo de incidencia y que va a variar en función de la latitud de donde te encuentras, ¿no? No es lo mismo ese ángulo de inclinación en Perú que en la Patagonia, ¿ok? Hay que ver esas cuestiones súper importantes también. Dependiendo de la orientación de cada fachada, vas a obtener distintas calidades de intensidad de luz, ya sea en las distintas épocas del año. Entonces es importante, ¿no? Entender esta idea de fachada óptima de la trayectoria solar, pero a su vez entender que hay ángulos de inclinación distintos, que en invierno y verano vamos a tener distinta intensidad lumínica, sobre todo en el este y el oeste, y sobre todo también en nuestra fachada óptima, ¿no? Esto varía dependiendo de la, del perdón, del lugar donde vivas, de la latitud. Y hay otra cuestión, hemos hablado de fachada principal, de fachada óptima, que no siempre van a coincidir, generalmente no coinciden, en algunos casos sí, en otros no. Y después te quiero hablar de la quinta fachada. Y esto es una cuestión súper importante porque es un recurso que a lo mejor nos viene bien en determinados, en determinados terrenos, en determinadas situaciones, y puede ser la tuya. La quinta fachada, nos estamos refiriendo a los techos de las casas, ¿no? Un arquitecto bien conocido habló de la quinta fachada, porque tendemos a pensar de que las casas, de que los objetos tienen cuatro fachadas, ¿no? Por decirlo así, norte, sur, este y oeste, ¿no? Eso podría variar, pero decimos, bueno, tienen cuatro, ¿no? Tienen cuatro fachadas. Pero yo te invito a pensar que hay una quinta fachada, ¿no? Y que es la fachada que es el techo, que es la cubierta, que es la azotea, que es un elemento que vale la pena reflexionar y que en algunos casos va a ser muy necesario de poder usar y de incorporarlo al diseño y al uso de nuestra casa, ¿no? Por lo general es un espacio que suele estar un poco abandonado, ¿no? Con lugares donde no se diseña mucho, es como, bueno, lo que queda, ¿no? La cubierta, un lugar donde están los ductos de ventilación, ¿no? Algunas antenas, en algunos lugares se utiliza, pero de manera más informal, como para colgar la ropa. Yo me acuerdo, yo soy del desierto, y en el desierto la mayoría de las azoteas es el lugar donde se cuelga la ropa, donde hay el lugar de la barbacoa, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente a veces hay mascotas, ¿no? Pero en algunos lugares se suele usar, pero suele ser un lugar un poco descuidado y que queda un poco al azar si se usa o no, ¿no? Darle uso a una azotea puede sumar mucho, un poco para la calidad, para el confort de tu casa, pero también puede ser un recurso muy interesante cuando estés en situaciones concretas donde tienes muy poca fachada óptima disponible, ¿no? Entonces, utilizar la azotea tanto como un lugar habitable o incluso como un lugar donde ir incorporando luces cenitales, ¿no? Estas claraboyas que nos puedan ir metiendo luz hacia la casa puede ser súper interesante, ¿no? Te invito entonces a pensar en esta otra fachada, ¿no? La quinta fachada de una casa, ¿no?
Ahora bien, construir en la quinta fachada hay ciertas cosas que hay que considerar, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, si ya tienes una casa y quieres empezar a usar la azotea, ahí ya tienes unas condiciones previas, pero si estás en un momento de planear el diseño de tu casa y vas a empezar a planificar y crees que es interesante o que por las condiciones de tu lugar es necesario darle uso a la azotea, ya sea habitable o para como el elemento donde generar luces hacia el interior de la casa, hay ciertas cosas que vale la pena considerar. Una, por ejemplo, son las condiciones climáticas locales. ¿Ok? Eso es súper importante. Eso siempre, el diseño climático se basa, su, su funcionamiento, su principio, su estudio tiene que ver con las condiciones locales. Hablamos de latitud, esas son más bien las coordenadas, ¿no? Geográficas, pero también hablamos de vientos predominantes, ¿no? De las estaciones de lluvia, estaciones secas, etcétera, etcétera, ¿no? Las condiciones locales son súper importantes de estudiar para ver la viabilidad de habilitar la azotea de tu casa, ¿no? El tipo de suelo, el pavimento es súper importante, no hay que considerarlo también. Hay que ver si queremos un lugar para áreas verdes o no. Es importante a lo mejor que muchas terrazas pueden ser terrazas habitables. Hemos hablado en otras ocasiones de techos verdes, de cubiertas vegetales. Es interesante pensar si esa cubierta vegetal va a ser solo un elemento térmico, aislante, o si le vamos a dar un uso. Y si le damos un uso, bueno, pero ¿qué uso va a tener? ¿No? Entonces considerar, ¿no? Esos espacios de cultivo, puede haber una huerta en la terraza, etcétera, etcétera. La accesibilidad es súper importante, ¿no? O sea, si vas a ocupar la azotea de tu casa, tienes que pensar que hay que acceder, es casi como un nivel más, ¿no? Un mal acceso puede incluso determinar qué tan factible o frecuente va a ser el uso, ¿no? El mobiliario que vas a usar es un mobiliario que tiene que estar pensado también para estar a la intemperie, o si no, en caso de tener una protección más como una especie de invernadero en la terraza, ¿no? Lo puedes también evaluar, ¿no? Y por supuesto la iluminación, ya sea tanto natural o artificial, son cuestiones que hay que estudiar, ¿no? Es todo un tema, la quinta fachada, pero yo te invito a pensarlo, ¿no? A pensarlo y a verlo como un recurso súper interesante de incorporar, ¿no? Entonces, hemos hablado hasta ahora de tres cuestiones súper importantes de cara a un diseño bioclimático, ¿no? Entender la fachada principal, saber que existe, cuáles son los elementos, pero siempre, ¿no? En contraposición de lo que hemos llamado la fachada óptima, ¿no? La fachada de la trayectoria aparente del sol, ¿no? ¿Dónde vamos a recibir estos rayos del sol, ¿no? A veces van a coincidir y a veces no van a coincidir. Y por otro lado te he presentado la quinta fachada como un elemento importante que lo consideres, no como un elemento más para incluir en el diseño de tu casa de cara a tener un buen diseño bioclimático. Hasta ahí estamos bien, es un poco teórica la situación, ¿no? Fachada principal, fachada óptima y la quinta fachada. Pero hay una condicionante más que va a poner en jaque todo el desafío de diseño bioclimático que vas a tener específicamente para el lugar donde tú estás, ¿no? Y me estoy refiriendo al tipo de terreno que tienen, ¿no? Esto es súper claro, generalmente no se habla mucho, pero yo cruzo estas dos informaciones, cruzo la idea de fachada principal, fachada óptima, trayectoria solar, pero con el tipo de terreno que tienes. Es súper importante porque esto también va a definir un montón de cuestiones. Vamos a ver estas cinco imágenes, son cinco posibles o eventuales tipos de terrenos que tú podrías tener, ¿no? Podrían haber algunas variaciones, pero me atrevo a decir en que aquí podrían enmarcarse casi la mayoría de los terrenos, ¿no? Cada terreno te va a presentar restricciones, ¿no? Y esto es súper importante. A mí me gusta hablar de las restricciones, me gustan las restricciones. Creo que es interesante trabajar con restricciones, ¿no? Es mucho más difícil trabajar en un lugar sin restricciones y que te digan, bueno, acá puede hacer lo que usted quiere. A mí me parece mucho más interesante trabajar con restricciones. Y el terreno, el tipo de terreno que tienes es una gran restricción si lo empiezas a cruzar después con información como fachada óptima o fachada principal. Vamos a ver estos posibles cinco tipos de terreno y a ver qué nos pueden decir. Mira, el terreno número uno. Tienes todas las fachadas disponibles. Mira, el dibujo con la flecha lo está representando, ¿no? Podríamos decir que esta es la situación ideal, ¿no? Alguien dirá, bueno, buenísimo, ¿no? Tengo un terreno grande, ¿no? No tengo vecinos, tengo todas mis fachadas para poder ubicar mi casa, ¿no? Puedo generar aberturas, aprovechar al máximo la trayectoria solar, está buenísimo, ¿no? Es una situación, podríamos decir, muy favorable, ¿no? Esto se da generalmente cuando tienes un terreno muy amplio y vas a tener la posibilidad de elegir la orientación de tu casa, ¿no? Vas a definir dónde está la fachada óptima y decir, ok, tengo todos los elementos para poder generar un diseño bioclimático, ¿no? Esa es la situación uno, ¿no? Podríamos decir la más ideal. Después aparece una segunda situación, ¿no? Donde podemos decir, bueno, una de nuestras fachadas tiene un muro, ¿no? Tiene un muro medianero, un muro, vamos a decir, donde no se pueden generar aberturas, ¿no? Ya sea por normativa, porque hay un vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vamos a disponer ya no de cinco, sino de. Estamos siempre contando, acuérdate, estamos contando como fachada también la fachada, la azotea, ¿no? La quinta fachada.
Aquí ya dispones de 4 fachadas para generar aberturas y aprovechar la energía natural, ¿no? Sigue siendo una situación bastante favorable en ese sentido, ¿no? Hay bastante oportunidad de hacerlo. Después ya la situación no empieza a ser tan ideal porque ya empiezas a tener dos restricciones, ¿no? Ya empiezan a haber dos muros medianeros, dos fachadas, por decirlo así, donde no puedes hacer aberturas, ya sea por normativa, porque tienes un vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos teniendo unas restricciones cada vez más en nuestros terrenos, ¿no? Ya dispones de 3 fachadas para generar todas las aberturas y este podría ser el típico terreno de una casa en esquina, si te fijas, ¿no? Una casa en esquina por lo general tiene esa situación, ¿no? Son una situación en L donde no puedes generar aberturas, ¿no? Y tienes las otras 2 o 3 fachadas disponibles, ¿no? Detengámonos un poquito en los terrenos de esquina, porque probablemente es el caso tuyo y también te pasa, ¿no? Mira un poco los dibujos, ¿no? En las esquinas dispones de 2 fachadas cerradas, ¿no? En L, ¿no? Y 3 fachadas de las cuales vas a poder generar abertura. Ahora bien, pero eso depende de la orientación de la trama urbana, de la manzana, ¿no? Porque hacia dónde está orientada, ¿no? Ahí tienes tienes 8 modalidades de cómo podría estar orientado un terreno en esquina y te vas a dar cuenta que esas 2 o 3 fachadas disponibles no siempre van a coincidir con la fachada óptima por la fachada donde va la trayectoria solar, ¿no? Habrán 2 esquinas menos favorables respecto a la trayectoria solar y en casos ya más extremos y sobre todo en invierno, cuando hemos dicho los ángulos de inclinación bajan, ¿no? Y tenemos menos cantidad de sol disponible, sobre todo en este y en oeste, probablemente uno de los lados no va a recibir nada de iluminación de la trayectoria solar, ¿no? Entonces, ojo con los terrenos de esquina porque se dan particularidades bastante singulares en los terrenos de esquina, ¿no? Y después ya la cosa se pone un poquito más complicada. El terreno 4 volvemos a una situación donde hay 2 fachadas de las cuales no vas a poder generar abertura, pero ya no es la situación de terreno esquina, ¿no? Estamos hablando más bien de estos típicos terrenos en medias manzanas, ¿no? Donde tienes dos muros, 2 vecinos a los lados y solo te quedan disponible la fachada, por decirlo, de adelante, de atrás y obviamente la quinta fachada, ¿no? Es también, ¿no? Eh, 3 fachadas disponibles, pero no en una situación de esquina, sino más bien en una situación de mitad de manzana, ¿no? Y después tenemos el terreno que podríamos decir que es el más complejo de todo, que es donde ya en vez de tienes 3 muros medianeros, ¿no? Tienes 2 a los lados, uno atrás, y solo te queda disponible lo que se llama la fachada principal y obviamente la quinta fachada como lo he incorporado en esta presentación, ¿no? A ver de que existe esa fachada como un elemento más donde poder generar aberturas, ¿no? eh, 3 muros medianeros, incluso que vas a poder disponer de muy pocas fachadas. Este yo creo que se da generalmente en situaciones muy urbanas, es el típico terreno de contextos urbanos donde hay una casa al lado de la otra en mitad de manzana y solo te queda disponible la fachada principal y la quinta fachada. Aquí es un terreno donde los desafíos de diseño son más difíciles, son más interesantes también, porque las restricciones son mucho mayores. ¿Ok? Entonces, algo más sobre los terrenos que es súper importante, ¿no? No lo hemos hablado, pero me parece importante de decirlo, ¿no? Mira, tienes, tú tienes el terreno, pero tu terreno yo lo he presentado de manera genérica donde están las restricciones para generar abertura. Pero además en tu terreno tú no puedes usar todo el terreno, va a depender mucho de lo que diga la normativa. Y ahí es muy importante que conozcas lo que se conocen como son los retiros, ¿no? Los deslindes, ¿no? Que quiere decir cuánto te tienes que alejar desde los lados de la casa, ¿no? Dependiendo de la situación de cada terreno, de la zona donde esté, vas a tener distintas restricciones con respecto a los deslindes, ¿no? En este caso te muestro, por ejemplo, un terreno de esquina donde nos está diciendo que hay desde el frente se tiene que correr 15 metros, desde el otro frente secundario, por decirlo, 5 metros y con respecto a los vecinos 2 metros. Es decir, tu terreno, además de toda la superficie que tienes una restricción de cuánto te tienes que alejar de las distintas fachadas que dan hacia la calle o hacia tus vecinos. Eso lo tienes que saber, eso te lo van a decir las normativas, ¿no? Entonces, tu terreno va a tener una superficie de posible construcción mucho más chica de lo que el terreno es. En casos más urbanizados te permiten mucho más y en otros casos te permiten mucho menos. Pero tienes que evaluar y es importante conocer esto, pero además otra restricción que tienes que saber es que tu terreno se puede ver afectado a nivel de trayectoria solar por elementos que están fuera de tu terreno. Que no puedes hacer nada. Me estoy refiriendo, por ejemplo, si afuera tienes unos determinados árboles que son muy grandes, si al frente tuyo hay un edificio de 10 pisos y que justo está en el sentido de la trayectoria solar, tienes que saber que ese elemento va a obstruir, ¿no?
los rayos del sol y eso va a afectar directamente tu terreno. Entonces, como ves, hay muchos, las restricciones cada vez van sumando y tú las vas a tener que ir conociendo cada vez más, más y más. ¿Ok? Tres cuestiones súper importantes que te quería presentar hoy. Hemos hablado de fachada principal, fachada óptima, la quinta fachada como un elemento importante y todo esto cruzado con el tipo de terreno que tú tengas, ¿no? Es inevitable que lo vas a tener que poner a tu caso específico porque ahí te va a dar el escenario correcto para decir por qué camino seguir, ¿no? Entonces, ahora te voy a invitar a hacer un ejercicio, ¿no? Porque hasta aquí está todo bien, pero lo tienes que llevar a la práctica y tienes que hacer algo para decir, ok, Igma, mira, mi situación concreta es esto y esto es lo que me estoy enfrentando y después te vas a hacer la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y ahí empieza lo divertido. Te voy a proponer que hagas el siguiente ejercicio. Mira, voy a pedirte que tomes un papel y en el papel dibujes el terreno que tienes, ¿no? Tú ya lo sabes, lo que obviamente es un ejercicio para las personas que tengan un terreno, esto tiene que ver, es un caso muy concreto, es muy real, y quiero que dibujes tu terreno, probablemente si ya lo tienes, tienes un plano, si no lo dibujas, dibuja sus medidas y dibuja las coordenadas, ¿no? Dibuja dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, ¿no? Tienes un primer dibujo con esas orientaciones. Además, te voy a pedir que incluyas en el dibujo de tu terreno lo que son las normativas respecto a los delintes, es decir, cuánto me tengo que correr, cuánto me tengo que alejar desde las distintas fachadas de mi terreno, ¿no? Eso te lo dice la normativa, eso de seguro lo sabes si tienes un terreno, ¿no? Cuánto me tengo que alejar. Y después reconoce qué tipo de terreno tienes, si tienes un terreno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 u otro tipo de terreno de acuerdo a lo presentado. Marca con un lápiz grueso las fachadas que no tienes disponibles para hacer abertura. Dependiendo del tipo de terreno vas a tener 1, 2, 3, 4 restricciones de donde no vas a poder hacer abertura, ¿no? Ya sea porque hay un vecino, por etcétera, porque la normativa lo dice, etcétera, etcétera, ¿no? Después, en este mismo plano, identifica si hay elementos externos que puedan obstruir la trayectoria solar hacia tu terreno, hacia tu fachada óptima, ¿ok? Ya te digo, árboles existentes, tienes que saber la altura que hay, algún edificio, etcétera, etcétera. Los elementos que van a obstruir la trayectoria solar. Con esta información, cuando la tengas dibujada en un lápiz, yo te animo, si quieres me la puedes compartir, yo estaré encantado de ver ahí qué te está pasando, pero con esta situación puesta en un papel, tú ya estás en condiciones de decir cuáles son las estrategias de diseño bioclimático que tengo que incluir en mi proyecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con este ejercicio lo que has hecho es que has visto, ok, esta es mi situación, este es mi terreno, esta es mi fachada principal, esta es mi fachada óptima, estos son los lugares donde puedo hacer abertura y estos donde no puedo hacer abertura. Estos son los elementos que están obstruyendo la trayectoria solar en relación a mi fachada óptima. Y ahí puedes empezar a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué estrategias de diseño? ¿Tengo que ir a la quinta fachada porque no me queda otra? ¿Tengo que incluir un patio interior porque tengo muy fachada? ¿Tengo la libertad de orientarme perfectamente hacia mi fachada óptima porque no tengo ninguno, tengo un terreno muy grande y no hay restricciones? Etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejercicio muy práctico que te va a ayudar para decir por dónde voy. Pero tienes que primero poner en un papel y en un lápiz las restricciones con las cuales vas a trabajar. ¿Ok? Y para que puedas hacer este ejercicio y amplíes un poco más, esta presentación que yo te he hecho ahora la he sacado de 4 artículos que yo tengo publicados. Te he dejado arriba, te voy a dejar arriba los links a estos 4 artículos para que los revises juntos con este ejercicio, ¿no? Este video va a quedar, ya sabes, en la parte de unidades, tenemos la parte de videos en directo. Este video va a estar siempre disponible. Ahora te pido, hagas el ejercicio y apóyate en estos 4 artículos, ¿no? Cómo elegir la orientación para mi casa, es un artículo muy interesante donde amplío esta información. Cómo construir una casa entre 3 medianeras usando 2 patios interiores. Este es un ejemplo muy interesante. Vas a ver un terreno tipo 5, de los más difíciles, con 3 muros donde no puedes hacer abertura y cómo, con la inclusión de 2 patios interiores y el uso de la azotea, generaron un diseño bioclimático muy, muy, muy interesante. Vale la pena conocer ese proyecto. El otro artículo es cómo construir una casa esquina aprovechando las 2 fachadas disponibles y la trayectoria solar. Si tienes un terreno en esquina te va a servir mucho este artículo porque está muy bien explicado cómo se aprovecha y cómo ubicar una casa en una situación como esa. Y el último artículo es, bueno, algunas ideas de cómo aprovechar y construir en azotea, ¿no? ¿Qué elementos se pueden usar? ¿Qué usos se les pueden dar? 4 artículos entonces para que los revises que te van a reforzar esta presentación de hoy y que te van ayudar a definir, ¿ok? Yo te invito a que hagas el ejercicio porque lo primero que necesitas antes de empezar a jugar con tus diseños es lo que te acabo de presentar, ¿no? Tienes que definir muy bien lo que hemos visto en este ejercicio, ¿no? O sea, ahí vas a estar las restricciones de tu proyecto. Tienes que saber
tienes que tener muy claro cuál es tu fachada óptima, tienes que saber los elementos que están obstruyendo, ¿ok? Trabajamos siempre con restricciones, no lo olvides, ¿ok? Entonces, te quiero invitar a que hagas este ejercicio, te quiero invitar a, si tienes el plano, lo publiques en el grupo de Facebook o me escribes y me lo envías para poder irlo comentando, ¿ok? Yo soy más de la idea de que si haces este ejercicio, haces el dibujo de tu plano, lo pongas acá mismo en el hilo de conversaciones y lo vamos comentando todo. Te vas a dar cuenta que vas a estar en presencia de muchas restricciones, ya sea por fachada óptima, fachada principal, por el tipo de terreno que tienes, por la latitud donde estás y de cuál es la trayectoria aparente del Sol. Pero es un ejercicio básico primero para antes de pasar a jugar con cuáles estrategias de diseño bioclimático puedes empezar a echarle mano, ¿ok? Pero tienes que hacer este ejercicio, tienes que ubicarte, es un ejercicio de ubicación, de saber dónde estás parado y qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Y abraza las restricciones porque más que problemas son los insumos que te van a ayudar a desarrollar tu proyecto. ¿Ok? Chicos y chicas, esta era la presentación que tenía. La casa como un girasol. Quiero terminar con esta idea, ¿no? Tu casa como un girasol, como un elemento que tiene que estar siempre buscando la mejor orientación y los rayos del sol, ya sea en invierno o en verano. ¿Ok? Entonces, esta es la presentación que tenía para ustedes. Chicos y chicas, si están ahí, yo estoy con esta. Bien, ahí veo que estamos. Esta es la presentación que tenía. Los invito a que hagan el ejercicio, ¿les parece? Ok. A todos los que han estado en el directo, no alcanzo a ver, voy a ver si acá alcanzo a ver los comentarios que han hecho. A ver si alguien me escribe algo. Los invito a hacer el ejercicio. Yo voy a estar ahí comentando todo. El video queda grabado para los que lo puedan ver después. Ok. Fachada principal, fachada óptima y la quinta fachada. Y todo eso crúzalo con el terreno que tengas. Te vas a encontrar con un mapa de restricciones. ¿Ok? El objetivo de este ejercicio es tener un mapa de restricciones. Es decir, estos son los desafíos que tengo. ¿Ok? No el problema, sino el desafío. ¿Ok? Cuando tengas eso te vas a dar cuenta que tienes mucha información para poder decir por dónde voy y a qué estrategias de diseño le echo mano. ¿Ok? Chicos y chicas, quedamos hasta acá, como siempre, no más de 30 minutos, son pequeños ejercicios, pequeñas presentaciones para irnos moviendo, para ir pasando a la acción y poniendo en práctica, ¿ok? Que no quede esto como una presentación más, hagan el ejercicio y nada, pues, que tengan un lindo fin de semana a todas y a todos. Gracias a los que están en directo, los comentarios me los dejan abajo, yo sigo todo el día trabajando y respondiendo sus comentarios y los que tengan el ejercicio lo van publicando para poder ir viendo las restricciones con las cuales van a tener que empezar a trabajar. ¿Les parece? Les mando un abrazo a todos, a los que están, muchas gracias, a los que no, bienvenidos también a seguir viendo el video en diferido y a comentar y hacer el ejercicio propuesto. ¿Ok? Bueno, chicas y chicos, gracias por estar acá, buen sábado de tarde para todos, buen fin de semana y bueno, se nos acaba el año, entramos en noviembre. Un abrazo grande, ¿ok?